Federico Froebel, pedagogo alemán, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de infancia, nació en Turingia, Alemania, en 1782. Su padre fue un pastor de la Iglesia luterana. Esta fe cristiana fue el primer pilar de la educación temprana de Froebel. Su madre muere a los 9 meses de nacido. El trauma causado por esta pérdida y las demandas de su padre posesivo e indiferente, al igual que su madrastra, lo hicieron triste, introspectivo, lento para el aprendizaje de la lectura y poco interesado en asuntos intelectuales. Con pocos contactos con niños de su propia edad, se desarrolló en él una atracción casi obsesiva por el mundo de la naturaleza. Aprendió a observar cuidadosamente, a hacer deducciones científicas y a muy temprana edad formuló una profunda filosofía espiritual acerca de la unidad del universo. Trabajó en diferentes ámbitos como silvicultura, topografía o arquitectura antes de descubrir su verdadera vocación, la enseñanza, y fue en 1805 que descubrió su vocación por el magisterio en una escuela secundaria donde se enteró de las novedosas ideas pedagógicas de Pestalozzi y con quien trabajó posteriormente en Suiza, en donde desarrolló su teoría educativa. Regresó a Alemania y se dedicó casi exclusivamente a la educación preescolar. Acuñó el término kindergarten o jardín de infancia para este sistema de enseñanza fundado en el juego y en el Instituto de Actividad que él había fundado en 1837 para los párvulos o niños pequeños. Diseñó los materiales de juego educativo denominado regalos de Froebel, que incluía la construcción de bloques geométricos y bloques patrón de actividad. La gran visión de Froebel fue reconocer la importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje. Introdujo el concepto de trabajo libre en la pedagogía y estableció el juego como la forma típica que la vida tiene en la infancia. Su postulado es que los niños hacen jugando cosas que nunca harían de forma impuesta o autoritaria. Las actividades en su jardín de infancia incluían cantar, bailar, jardinería, jugar y autodirigirse con los dones de Froebel. Sus ideas pedagógicas fueron que el estudiante debe ser tratado con dignidad, dentro de un clima de entendimiento y de libertad. El profesor está obligado a respetar al discípulo en toda su integridad. El educador debe de manifestarse como un guía experimentado y amigo fiel que con mano flexible pero firme guía al discípulo. No es solo un guía, sino también un sujeto activo de la educación. Da y recibe orientación, pero deja libertad aun cuando propone la actividad. El maestro debe conocer los diferentes grados de desarrollo del hombre para llevar a cabo su tarea con éxito. La intervención del alma femenina en la formación del niño, ya que solo una madre puede dar los cuidados especiales que la infancia requiere. Los maestros deben de ser de buen carácter, amistosos y accesibles para que los niños, en un ambiente lúdico, puedan aprender. La actividad infantil debe desarrollarse de modo espontáneo. El juego se encarga de trabajar lo que el maestro desea enseñar. El aprovechamiento del juego en la infancia es la educación para el trabajo. Los juegos enérgicos hacen personas robustas, tranquilas, con bienestar y dispuestos a sacrificar comodidades. Los niños que juegan en su infancia se convierten en adultos concienzudos, estudiosos, honrados, útiles a su familia y a la humanidad. En 1837, Froebel abrió la primer guardería, donde los niños se consideraron como pequeñas plantas de un jardín del que el maestro es el jardinero. El niño se expresa a través de las actividades de la percepción sensorial,
el lenguaje y el juguete. Froebel fue un defensor del desarrollo genético. Según él, el desarrollo se produce como evolución entre los siguientes niveles: infancia, niñez, pubertad, juventud y madurez. Todas estas etapas son igualmente importantes y vio los elementos que graduaban y daban continuidad a este proyecto, así como la unidad de estas fases de crecimiento, y es por esto que la educación de los niños se lleva a cabo a través de 3 tipos de operación: acción, juego y trabajo. En la acción estaban contempladas las actividades diarias. En el juego participaban los juegos que los niños necesitaban para desarrollarse, y en el trabajo se integraban las tareas. Froebel fue el primer educador en hacer hincapié en el juguete y la actividad lúdica para aprender el significado de la familia en las relaciones humanas. Ideó recursos sistemáticos para que los niños se expresaran, con bloques de construcción que fueron utilizados por los niños en su actividad creativa: papel, cartón, barro, acerrín y arena. El diseño y las actividades que implican movimiento y ritmos son muy importantes para Froebel. Para que el niño sepa, debe estar consciente de su cuerpo y todo lo que lo constituye. También valoró el uso de historias, mitos, leyendas, cuentos de hadas y fábulas, así como excursiones y contactos con la naturaleza. Ideas principales para el kindergarten. Se pretendía que en estos jardines de infancia el niño jugara al aire libre en contacto permanente con la naturaleza, rechazara todo tipo de coacción y autoritarismo por parte del educador, buscara una educación integral entre la de la escuela y la familia, la libre expresión del alumno, el estímulo de su creatividad, su participación social y su motricidad. Las actividades empleadas encontramos 5 series: juegos gimnásticos acompañados de cantos, cultivo en el jardín, cuidado de plantas y animales, charlas, poesías, cuentos y dramatización, excursiones, juegos y trabajos con los dones y ocupaciones. En los juegos educativos utiliza cuerpos sólidos, superficies, líneas, puntos y materiales de reconstrucción. La confección de las ocupaciones consta de material sólido como barro, cartón o madera, y superficies como papel o cartón para recortar o pintar, líneas y puntos. A la intención original de Froebel de estimular a los niños de corta edad mediante juegos pedagógicos en el marco familiar, se une desde 1840 la exigencia social de facilitar diariamente atención continua a la primera infancia fuera del hogar. La idea del kindergarten como institución modelo, en la que las madres podían ver cómo se realizaban las actividades lúdicas, se transformó en institución en la que el juego estaba organizado de manera sistemática. Los primeros colaboradores, en su mayoría hombres, que debían popularizar la idea del juego en el marco de las familias, se fueron sustituyendo por puericultoras, profesionales de los juegos que Froebel formaba en cada semestre. El kindergarten en tiempos de Froebel, e incluso el suyo en Bath, tenía 3 ejes de actividad. Como punto central, el juego con los dones y ocupaciones. Junto con estos se realizan los juegos cinéticos como carreras, bailes, rondas y representaciones, en los que se esbozan figuras en movimiento, sin material lúdico. El tercer componente es la jardinería, que permite al niño vivir la evolución de una planta, ver cómo nace, crece y florece, y cómo los cuidados que se le proporcionan le permiten crecer. Así, el niño pequeño se descubre a sí mismo en la naturaleza como un espejo. El elemento esencial en las actividades del kindergarten son los materiales,
Objetos simples como balones, bolas, cubos, bastones. Froebel articula este sistema de recursos lúdicos en cuerpos, superficies, líneas y puntos. Describe su interrelación separando los 4 tipos de material en análisis y recombinándolos como síntesis. Parte de la unidad, la esfera, y a través del material, cada vez más articulado y desmontable, llega a la perla, comparable a un punto, y vuelve a la estructura esférica. Todo esto debe hacer visible el cosmos, la creación mediante la construcción, de modo que el niño conozca haciendo las estructuras elementales de la realidad de manera difuminada y al mismo tiempo evidente. Se interesó en especial por el primer grupo, los dones, de 3 a 6, llamados cajas de construcción. El tercer don consta de 8 cubitos, al cuarto de 8 cuadrados, el quinto de 21 cubitos y el sexto de 18 cuadrados. Las construcciones que pueden hacerse presentan una diversidad casi inagotable de formas que Froebel tipifica como formas de vida, formas de belleza y formas de conocimiento, que son las agrupaciones matemáticas. Froebel dice en su Educación del hombre que la educación es el proceso mediante el cual una persona desarrolla el ser humano con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento en relación con la naturaleza y la sociedad. Es, además, un proceso similar a aquel por el cual la humanidad en su conjunto se elevó originalmente por encima del animal y continúa desarrollándose hasta su nivel actual. Se trata del individuo, pero también de la evolución universal. Este concepto, que une la parte con el todo, fue una de las ideas más desarrolladas por Froebel. Cada objeto es una parte de algo más general y es también una unidad cuando se considera en relación a sí mismo. En el campo de las relaciones humanas, el individuo es para él una unidad cuando se considera a sí mismo, pero mantiene una relación con el todo incorporando a otros individuos para alcanzar ciertas metas usando la cooperación. Sus ideas clave para una educación integral es que debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más y más en él. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro para ello. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. En la educación inicial del niño, el juguete es un proceso esencial. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de vida del niño. La gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz con la naturaleza. Su propuesta puede ser caracterizada como un plan de actividades, en el que la alegría es una clave determinante en el aprendizaje de los niños. Comprender la forma de apoyar la educación en el proceso de apropiación del mundo es un modelo esférico de la educación, donde los estudiantes aprenden en contacto con la realidad y con las cosas u objetos de aprendizaje. Para Froebel, el hombre moderno es esencialmente dinámico y productivo, no meramente receptivo. El hombre tiene un poder autogenerador y no solo es una esponja que absorbe conocimiento de un extraño. Otra idea importante de Froebel fue recordar que la evolución del hombre es un proceso de etapas claras y distintas, especialmente al principio de su evolución. Su doctrina de enseñanza es básicamente actividad y libertad.
Froebel fue un gran autodidacta. A pesar de que pudo estudiar durante algún tiempo en la universidad, trabajó en diferentes ámbitos antes de descubrir su enorme vocación por la enseñanza. Su infancia y juventud estuvieron determinadas por la falta de una madre, el amor de la naturaleza y la fe cristiana, que lo influyeron toda su vida. Sus teorías sobre la educación reposan sobre el cristianismo, y su pedagogía lúdica del jardín de infancia insiste a la vez sobre la comunión de los adultos y los niños en el juego, y sobre la función pedagógica intrínseca de los materiales u objetos naturales de los que se revelan poco a poco sus estructuras y leyes.